La Academia siempre ha apoyado las actividades relativas a Mayo Amarillo. Este año Uruguay había sido llamado a tener un papel muy protagónico que se vio un poco desvirtuado por el tema de la pandemia que nos involucra en este momento, pero de cualquier manera creo que esta actividad que nos permite virtualmente comunicarnos con todos es de cierta manera una compensación de eso, y nada mejor que tener a el que podríamos llamar el introductor de Mayo Amarillo en nuestro medio, el profesor Machado, como expositor con un tema muy convocante, por cierto. No siendo para más, entonces, doctor Machado, le damos la palabra. Estamos ansiosos por escucharlo. Bueno, muchas gracias Augusto, muchas gracias en primer lugar a la Academia Nacional de Medicina, que me abre las puertas de su casa, nos abre la puerta de su casa a todo el movimiento Mayo Amarillo para poder transmitir lo que son las ideas centrales, la visión que tenemos todos aquellos que componemos este movimiento, en definitiva, en pro de la vida. Yo no soy especialista, todos lo saben ustedes, yo no soy especialista en seguridad vial y nada que se parezca, soy un simple médico, como muchos de los que aquí están, un cirujano que se ha dedicado sobre todo a la cirugía de emergencia y trauma, y que bueno, en ese contexto nos ha tocado vivir y nos toca vivir la cotidianeidad de lo que son los resultados de una enfermedad a veces no reconocida, muchas veces olvidada, y sobre todo en los días que corren en el seno de una pandemia por la cual estamos pasando. Quiero también agradecer la presencia de todos ustedes, porque realmente acá yo siento el apoyo de muchos amigos que por amistad están presentes y bueno, siempre es lindo volver a encontrar caras que a veces uno hace mucho tiempo que no ve, aunque sea por esta realidad virtual, pero es grato saber que están ahí. Muchas gracias. La historia es larga porque desde que pusimos los pies sobre la tierra, los seres humanos, hombres y mujeres, tuvimos la necesidad de trasladarnos. Y vaya si lo hizo el ser humano, que a lo largo de miles de años y de a poquito saliendo de África terminó conquistando todos los rincones del mundo. Y un día adiestró los caballos, y un día inventó la rueda, y comenzaron formas más elaboradas para poder trasladarse, pero sin lugar a dudas, el que cambió para siempre la historia de la humanidad fue este artefacto que llegó a fines del siglo XIX, el automóvil, que trajo indudablemente cosas positivas, aumentó la velocidad del traslado, achicó las distancias, achicó, por así decirlo, las ciudades, pero también consigo trajo la siniestralidad vial con toda su carga de dolor y de muerte. Y yo quería recordar este excelente artículo que escribió ya hace 15 años el doctor Antonio Turnes sobre los accidentes de tránsito en Uruguay, hablando de una breve historia de la siniestralidad que en nuestro país comienza a principios del siglo XX con los primeros automóviles, en el año 1905 para ser más preciso. Y él finaliza, y yo voy a ampliar acá una parte del texto, con una frase que fue visionaria de la problemática que lamentablemente seguimos manteniendo hoy. Está lejos de pensar la sociedad uruguaya que con el curso de los años esta sería una de las mayores epidemias que debería padecer y que más vidas cegaría, hasta transformarse en nuestra tercera causa de muerte en nuestra época y la primera entre la población de menos de 45 años. Y lamentablemente, 15 años después, debemos seguir reflexionando que esta frase mantiene su absoluta vigencia. Y este no es un problema solo de Uruguay. El planeta en este momento está inmerso en una pandemia que tiene peculiaridades por lo desconocido, por lo de incertidumbre que carga y por el miedo que genera, y por lo tanto se ha llevado todos los medios de comunicación. Y nos olvidamos de otras pandemias como esta que nos ocupa hoy, que mata a más de 1 millón de personas por año, más de 1 millón de personas por año en todo el mundo. Y que a veces uno tiene la sensación que aquella frase clásica de Tom Shiles que enunciaron en el año 1966, que el trauma era la enfermedad olvidada de la vida moderna, bueno, estamos en el siglo XXI, han pasado más de 50 años, más de 60 años, y lamentablemente muchas veces esta pandemia olvidada parece que golpeara cotidianamente nuestras casas y por conocida,
por familiar, porque todos los días lo estamos viendo en los noticieros, seguimos indolentemente viviendo con ella con mucho menos miedo que el que nos genera el COVID, porque no lo conocemos, porque es nuevo, porque es incierto, porque viene cargado de una incertidumbre, desnudo de certezas, y entonces parece que con esta otra, la cual ya sabemos toda su carga de dolor y muerte que trae, ya la conocemos, parece que pudiéramos convivir indolentemente. Y esta pandemia es además, y esto es muy penoso, un marcador de inequidad brutal entre los países del mundo. Fíjense ustedes, en el gráfico de la izquierda, la población del mundo, el 15% de los países de más altos ingresos la población del mundo está en los países de más altos ingresos y el resto está en los países de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, la distribución de vehículos es muy desigual. Los países de altos ingresos tienen el 40% de los vehículos. Y si vemos ahora qué pasa con la mortalidad, más del 90% de la mortalidad por siniestros de tránsito está en los países de bajos y medianos ingresos. Y este es uno de los aspectos bien importantes, porque entonces acá es donde nosotros tenemos todo un conjunto de oportunidades para trabajar, porque ¿por qué tenemos que permitir que nuestros ciudadanos se mueran más que los ciudadanos europeos o que los ciudadanos que viven al norte del mundo? Porque algunos de los elementos y de los pilares que hacen a la seguridad vial los conocemos y los podemos llevar a la práctica, a veces sin mucho o sin nada de dinero. Este año se publica este artículo de Yassin y colaboradores que dice que la mortalidad global para los peatones ha descendido un 25% en la última década. Si nos quedamos con esa frase parece realmente maravillosa. Pero una vez más, si volvemos a ver qué sucede según los países y sus ingresos, a la derecha en verde ustedes tienen los países de altos ingresos, los países de ingresos medio en azul y los países pobres en amarillo. En iguales periodos de tiempo, el verdadero impacto se vio en este descenso en la mortalidad de peatones en los países de altos ingresos. O sea, que en nuestros países de medianos y bajos ingresos, cruzar la calle, transitar por la calle todavía sigue siendo una cuestión de riesgo y no estoy tan seguro que hayamos bajado un 25% la mortalidad en la última década. Ahora vamos a ver algunas cifras de Uruguay. ¿Por qué no estoy tan seguro? Porque Uruguay, esta es una gráfica muy conocida de la UNICEF, Uruguay firmó un compromiso junto con muchos países en las Naciones Unidas de descender la mortalidad por siniestralidad vial a un 50% para el año 2020. Y hemos llegado, estamos en el año 2020. Y lamentablemente, esa meta que fue sucediendo año tras año, la veníamos acompañando bastante bien hasta el año 2016. Los años 2017 y 2018 nos separamos de esa meta y el año pasado fue el año que tuvimos menor mortalidad en toda la década, con 422 fallecidos, o sea que bueno, es una cifra auspiciosa en el sentido de lo que había sucedido los años anteriores, pero que todavía nos quedaba lejos, como a muchos países, no fue solo Uruguay, como a muchos países que no pudimos cumplir con la meta. El aislamiento nos ayude un poco, nos dé una manito y ojalá sea así y lleguemos con cifras más bajas que los 422 fallecidos. Ya hay estimaciones en las cuales no llegaríamos a los 400 fallecidos y ojalá así sea. Pero realmente la siniestralidad vial en nuestro país sigue siendo un problema de salud y un problema económico y un problema político muy importante sobre el cual tenemos que trabajar. Porque fíjense ustedes que el año pasado, y estos son cifras oficiales, no solo tuvimos fallecidos, veamos el conjunto de la problemática, tuvimos más de 25.000 heridos, más de 25.000 heridos. Y de estos más de 25.000 heridos, alrededor de 3.000 eran politraumatizados graves. Fíjense ustedes lo que significa esto para una sociedad. Más de 3.000 personas en un año son politraumatizados graves. Es como si tuviéramos 3.000 enfermos graves de COVID. Realmente sería caótico para el sistema de salud si fueran todos de golpe. Y estos pacientes, si fuesen todos de golpe, también sería caótico para el sistema de salud. Nos llegan a lo largo del año y dispersos en todo el país. Y 422 personas fallecieron, 422 uruguayos perdieron su vida en las rutas y en las calles de nuestras ciudades. Y si analizamos la distribución de edades de nuestros fallecidos, este es un gráfico que se viene repitiendo con escasas variantes a lo largo de los años. Uruguay tiene una gráfica bimodal con una predominancia clara de mortalidad
por debajo de los 39 años se agrupan más del 40% de las víctimas de la siniestralidad vial, y un segundo pico que está por allá, después de los 70 años, que son básicamente peatones embestidos. Por eso yo les decía que esta gráfica bimodal que se mantiene en los últimos años refleja que tal vez nuestro país no entra dentro de esos que tuvimos un 25% de descenso en la mortalidad de los peatones. No estamos en las gráficas de los países, la que tienen los países ricos. Y si vemos el tipo de vehículo, todo el mundo sabe. Dentro de los vehículos más expuestos en la vía pública, los más vulnerables de la vía pública, los motociclistas encabezan la lista de los fallecidos. Si uno dice de que muere en Uruguay un hombre joven, y bueno, es un hombre joven en una moto, encabeza la lista de los fallecidos de nuestro país, porque las tasas de mortalidad superan a la de todos los otros vehículos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué seguimos teniendo, entre otras cosas, esta alta tasa de mortalidad en motociclistas? Esta gráfica que yo estoy mostrando tiene muchos años, fue hecha en la Universidad de Heidelberg hace, creo que 50 o 60 años atrás, cuando los automotores no tenían sistemas de seguridad, no tenían airbag, no se usaba el cinturón de seguridad, no había protección para el efecto de latigazo de la columna cervical, y casi todos los conductores de automóviles terminaban golpeando cuando migraban por arriba y hacia arriba en el parabrisas y tenían un traumatismo encefalocraniano. La incidencia de traumatismo encefalocraniano en esa época era de 81% en los conductores de vehículos de 4 ruedas. Y eso se modificó. ¿Y cómo se modificó? Y se modificó con los sistemas de protección pasivos, y como el airbag, también el cinturón de seguridad, los sistemas de restricción automotriz, y por supuesto con la ingeniería automotriz que fue modificando la estructura de los automóviles. Pero con los motociclistas la realidad es diferente, porque la moto sigue siendo la moto, y el que impacta es el cuerpo del motociclista, que habitualmente sale despedido de la moto. Y las chances que tiene un motociclista de golpear su cabeza contra el pavimento, contra el cordón de la vereda, cuando cae de una moto, son de un 70%. Y esas chances no se han modificado a lo largo de la historia. El motociclista cae predominantemente de cabeza. Y esa es la razón tan obvia y que tanto nos cuesta transmitir, por la cual el uso del casco debe ser respetado y debe ser obligatorio. Cuesta tanto transmitir de un cerebro a otro cerebro que el cerebro se tiene que proteger. Es uno de los aspectos en los cuales muchas veces fallamos, porque la gente piensa que tiene que usar casco solo porque le ponen una multa, y no, el cerebro entiende que tiene que usar casco para protegerse a sí mismo. Porque fíjense ustedes, cuando analizamos las tasas de mortalidad, y estos son trabajos viejos, este es del año 2006, a la izquierda ustedes tienen la mortalidad prehospitalaria, es prácticamente mortalidad en la cena. Acá tienen la mortalidad en el medio, la mortalidad en las primeras horas, y luego la mortalidad tardía. Las dos principales causas de mortalidad dentro de las primeras 24 horas son la pérdida masiva de sangre del shock hemorrágico y la lesión grave del sistema nervioso central. Léase el traumatismo encefalocraniano, que está presente al inicio, está presente en las primeras horas, y fíjense que es el factor que persiste omnipresente a lo largo de toda la internación del enfermo luego en los centros de terapia intensiva. El traumatizado encefalocraniano va a ocupar los centros de terapia intensiva, y muchos de ellos lamentablemente van a terminar falleciendo en los centros de terapia intensiva muchos días después del evento inicial. Es decir, que la lesión masiva del sistema nervioso central es realmente importante, y sobre todo en esta población que vimos de motociclistas, como un marcador de mortalidad. Y precisamente cuando pensamos en el trauma cerrado, el típico politraumatizado del tráfico, es un trauma cerrado habitualmente, hay dos grandes poblaciones que debemos distinguir. Porque una cosa es haberse golpeado la cabeza y otra cosa es no haberse golpeado la cabeza. Syntec y Contec. Fíjense que la mortalidad de uno y otro grupo son claramente diferentes. Entonces, por eso insistimos nosotros que en un país tan chico no debería haber ningún tipo de pérdida de uniformidad de criterios en los distintos departamentos, y absolutamente todos los uruguayos que transitan en una bicicleta, en cualquier birrodado, deberían llevar un casco protector. Pero hay otros factores que además se suman a esta lesión primaria, y uno de los más reconocidos es la hipotensión arterial. Y muchas veces estos pacientes que están sangrando, que son politraumatizados, que pierden sangre, sufren
de por lo menos un episodio de hipotensión en el prehospitalario y a veces en el propio departamento de emergencia, o incluso a veces llegan en shock, en estado de shock, a la sala de operaciones. Y fíjense que un solo episodio de hipotensión arterial dura del traumatismo encefalocraneano, o sea que la influencia desde el punto de vista peyorativo que tiene en la evolución de la lesión primaria encefálica es tremenda. Pero no solo lo es la hipotensión arterial. El otro gran enemigo del trauma encefalocraneano es la falta de oxígeno. Lo peor que le podemos hacer a una neurona es quitarle oxígeno. Y fíjense ustedes que en la columna de la izquierda, a medida que va bajando el oxígeno, la mortalidad va aumentando y la discapacidad severa llega a una tasa de 50%. Entonces, así de esta forma impacta la hipoxia encefálica, no solo en términos de mortalidad, sino en términos de los resultados finales de discapacidad permanente del individuo que tuvo un traumatismo encefalocraneano. Y perdonen ustedes, yo sé que dentro de este público tan variado que hoy nos acompaña, y yo me congratulo de que así sea, les vuelvo a agradecer, no todos son médicos. Les voy a tener que mostrar alguna imagen que yo sé que de pronto no les va a gustar. Uno podría decir que en el prehospitalario capaz que la hipoxia es una cosa no del todo frecuente. Bueno, en sistemas prehospitalarios bien desarrollados, donde pueden hacer además investigación clínica, fíjense ustedes que han encontrado que casi un 60% de enfermos de esta población tuvieron algún episodio de hipoxemia transitoria durante el proceso de intubación orotraqueal. Este episodio de hipoxemia transitoria dependerá del tiempo que duró el mismo, el impacto que tendrá en los resultados finales en el traumatizado encefalocraneano. Y estamos hablando de esto, por eso les hablaba de las feas imágenes, porque esto es un paciente real. No solo queremos hablar de cifras y decir de cientos de fallecidos y de miles de lesionados, esta es la realidad que nosotros vivimos casi diariamente en el hospital de clínica, por ejemplo, y en muchos de los departamentos de emergencia de nuestra ciudad. Este es un enfermo joven, traumatizado grave, moto contra otro vehículo, tiene un traumatismo encefalocraneano porque no llevaba casco y un trauma maxilofacial, es una asociación muy frecuente, cráneo y maxilofacial, y está sangrando, por lo cual no pudieron lograr una vía aérea definitiva en la calle, no pudieron lograr oxigenarlo de manera adecuada y le colocaron, esto se llama dispositivo supraglótico, es una máscara laringea, y así vino aspirado, factiblemente hipóxico, y no fue posible en el propio departamento de emergencia lograr una vía aérea definitiva alta, y bueno, en lugar de cricotirotomía, el cirujano ahí optó rápidamente, le hizo una traqueostomía de emergencia. Yo no estuve muy de acuerdo, pero bueno, se logró, se hizo rápido, pero rápido en términos de cuánto tiempo del punto de vista neuronal. ¿Cuánto tiempo estuvo ese cerebro sometido a situaciones de hipoxia? Y esto que les estoy mostrando, lamentablemente, no es el caso excepcional que vimos en el año. Esto es relativamente frecuente. Estos pacientes que llegan con problemas de hipoxia asociado a un traumatismo encefalocraneano es de todas las semanas. El año 2019, decíamos, cerró con más de 3.000 heridos graves. Y yo acá voy a hablar de otro aspecto que no nos gusta hablar habitualmente porque, bueno, hablamos de vidas humanas, hablamos de enfermedad, hablamos de lesión, y no nos gusta hablar de dinero. Pero realmente la enfermedad traumática, y esta en particular que estamos considerando hoy, que es la enfermedad traumática derivada como consecuencia de la siniestralidad vial totalmente prevenible, le implica costos muy importantes a nuestro país. Fíjense ustedes que estos heridos graves tienen una estadía media de internación en terapia intensiva que anda entre los 10 y 14 días, sobre todo para los traumatizados encefalocraneanos se aproxima más a los 14 días. Y de esta estadía prolongada en terapia intensiva, nosotros tenemos por costo día cama de terapia intensiva $1.000 por día. No estamos acá incluyendo otros costos, como pueden ser estudios de imágenes, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este es un cálculo bien por lo bajo. Si ustedes multiplican estas cosas, le da la friolera de alrededor de $40 millones en un año, solo por el costo de cama de terapia intensiva. Entonces, esto es un hecho también a considerar, porque vaya que podríamos hacer cosas en salud con prácticamente $40 millones por año y más, porque esto es la base. Esto es un cálculo muy burdo, yo no soy contador, no, es un cálculo muy burdo, sé que es mucho más que este dinero, pero
Pongamos 40 millones de dólares por año. Sí que podríamos tener un centro de trauma bien desarrollado y lo podríamos alimentar con insumos, con recursos humanos, con todo lo que se necesita. Sí que podríamos invertir en prevención, en electrónica, en sistemas sofisticados y caros, pero que a la postre, cuando dan sus resultados, son costo-beneficio. Vuelvo a insistir, acá tenemos todas las cifras comparativas entre el año 2018 y 2019, y el 2019 significó todo un descenso en heridos leves, heridos graves, fallecidos, es decir, que lo vemos con ojos positivos respecto a los años anteriores. Pero si nos detenemos en esto de los heridos graves, fíjense ustedes que estos pocos heridos graves menos que hubo en el año 2019, que son 100 y algo, significaron un ahorro de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, con este matiz de un menos 4.6% respecto al año 2018. Entonces, también en términos económicos, si lo analizamos fríamente, una enfermedad que es absolutamente prevenible, no tiene sentido que no estemos actuando sobre todos los factores que hacen y coadyuvan en su desarrollo. Porque en Uruguay, fíjense ustedes, con poco más de 3,5 millones de habitantes, tenemos una tasa de mortalidad por la siniestralidad vial de 12 cada 100.000 habitantes. Es la misma que tenía España hacia los años 2003-2004. Yo estuve revisando las cifras españolas y ellos andaban en el 2003-2004 más o menos en esa tasa. España hoy, con más de 47 millones de habitantes, tiene una tasa de mortalidad que desde el año 2011 a la fecha anda en los 4 por 100.000 habitantes y ellos la quieren bajar, obviamente, están trabajando para poder bajarla más. O sea que estamos 3 veces arriba, yo hice una comparación con España, pero lo podemos hacer con otros países y hay países que tienen mejores cifras que España. ¿Y cómo logró esto España? ¿Modificó todas sus rutas del 2003 hasta ahora y tiene solo autopistas? ¿Modificó todos sus autos, son todos de alta gama? ¿Hizo inversiones multimillonarias en euros? No. Y no dicho por mí, dicho por la DGT. La estrategia de seguridad vial 2011-2020 para España incrementó el uso de los sistemas de seguridad. Uso del casco aumentó de un 73% a nivel país a casi 99%. El uso del cinturón de seguridad pasó del 70% a 90.6%. La velocidad media se redujo en 2 kilómetros por hora y ustedes me dirán, qué ridículo. Bueno, pero cada granito de arena aporta y esto es considerado por la DGT de España valioso. Se redujo promedialmente 2 kilómetros por hora y descendió el consumo de bebidas alcohólicas en los conductores. Fíjense este detalle que lo dice la DGT. Uno de los factores, no es el único, uno de los factores, descendió el consumo de bebidas alcohólicas en los conductores. En Uruguay tenemos, hasta el día de hoy, la suerte de contar con una ley de la cual los uruguayos deberíamos sentirnos orgullosos, porque no todos los países, no muchos países han podido lograr esto. Una ley que exige que para subirse a conducir un automóvil no hay que haber consumido alcohol. Es una ley de 0 gramos por litro de alcohol. Justamente hoy esta ley está empezando a estar en cuestión, ya hemos escuchado declaraciones públicas que nos han preocupado mucho y por eso queremos detenernos un poco en este tema, porque uno escucha cosas en la radio y escucha opiniones y a veces parece asombroso si están basadas en una desinformación, en una ignorancia, tratamos de presuponer que nunca en una mala intención. Fíjense ustedes que con la ley de cero alcohol, en nuestro país el año pasado, entre las horas críticas del viernes a la noche, hasta el lunes de la mañana, es decir, el fin de semana, los conductores participantes de siniestros de tránsito tuvieron espirometrías positivas en más del 14% de los casos. Ley de cero alcohol. Imagínense si abrimos la endija. ¿Cuántos alcoholizados más habrá participando de siniestros de tránsito? Pero esto se basa en estudios espirométricos, como dice ahí, que es lo que se hace en la calle. Se toma la espirometría. El tema es que la espirometría se toma en quien se puede tomar, es decir, en quienes están vigiles. No se puede tomar una espirometría a un enfermo que está tan grave que está en coma. No se puede hacer una espirometría a un conjunto muy importante de traumatizados graves en la propia escena. Entonces, ¿cuáles serían los valores más aproximados a la realidad? Para eso
nosotros hicimos un estudio que ahora después yo se los voy a mostrar y mencionar. Pero cuando analizamos la literatura, y yo busqué en Google académico a través de dos formas en inglés, alcohol and driving y alcohol y conducción. Entre los años 2016 y 2020, fíjense ustedes, la literatura sobre el tema, y no es precisamente ponderando qué bueno que es beber alcohol para subirse en auto, sino todo lo contrario, supera los 25.000 estudios en ese periodo de tiempo en inglés y casi 15.000 estudios en español. O sea que literatura sobre el tema hay abundante. Y yo seleccioné algunos, porque obviamente se imaginarán que no leí 25.000 estudios, pero seleccioné algunos que me parecían ilustraban mejor la problemática y sobre todo por la jerarquía de quienes llevaban adelante este estudio. Como por ejemplo, la National Highway Traffic Safety Administration de los Estados Unidos, que esta gente trabaja muy seriamente con el tema de la siniestralidad vial. Y ellos recolectaron 109 estudios, no 2 o 3, 109 estudios que midieron el grado de discapacidad según los niveles de alcoholemia. En este gráfico que les estoy mostrando, ustedes tienen acá el número de estudios, cada barrita es el número de estudios que se hizo en una determinada alcoholemia registrada. Yo no sé si ustedes el tamaño del número lo pueden ver en la pantalla, pero se los voy a comentar que todos los estudios, por ejemplo estos de la izquierda, están hechos con alcoholemia de 0.001. Este es 0.010. Este anda en 0.02, 0.03, 0.0 y hasta que llegamos acá, todos están por debajo de 0.1. O sea que estamos hablando que estos 109 estudios trabajaron con niveles de alcoholemia en los cuales ninguno de ellos en el modelo llegaban siquiera a 0.1 gramo por decilitro de alcohol. Todos los estudios están hechos con cifras del 0.0 tanto. ¿Y qué arrojaron estos estudios? Arrojaron que existe afectación en todos estos factores. Las columnas claritas hablan de los estudios que demuestran afectación y abajo los niveles de alcoholemia que están siempre por debajo del 0,1, ¿no? Acá andamos alrededor del 0,4, el 0,5. Afectación en la conducción, afectación en la dispersión en la atención, afectación de la vigilia, afectación de la somnolencia. Por supuesto que ninguna persona, ninguno de nosotros somos capaces de detectar eso subjetivamente y ese es el gran problema. Y ahí viene lo que escuchamos habitualmente decir, a mí una copa de vino no me hace nada, a mí una jarrita de cerveza no me hace nada. Bueno, el individuo subjetivamente no percibe esto, que sí es pasible de ser percibido cuando uno lo estudia sistemáticamente. ¿Y esto impacta o no impacta en nada? Podría decir uno, bueno, sí, está bien, se detectan estas cosas, pero tal vez no impactan en la siniestralidad vial. Como les decía, nosotros condujimos un estudio en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, lo llevó adelante y lo lideró el doctor Eduardo Delgado, es un estudio muy interesante que hizo él junto a un equipo para una maestría que estaba preparando. Y realmente este estudio, que nosotros le damos mucho valor, analizó qué sucedía con 121 traumatizados de la siniestralidad vial que llegaron al departamento de emergencia. A todos ellos se les hizo alcoholemia como método de valoración de su estado de intoxicación etílica. Y se encontró que de estos 121 traumatizados, 27% de ellos eran graves y 28 de ellos tenían alcoholemias positivas. 28% de ellos tenían alcoholemias positivas, o sea que casi uno de cada tres. Bastante más alto, el doble de lo que teníamos por espirometría. O sea que pacientes que llegan al departamento de emergencia del hospital con una tasa de gravedad de un 27%, ya estamos hablando de forma más grave, 28% de ellos tenían alcoholemias positivas. Pero no solo encontramos eso, también se encontró que la mayor severidad del trauma en las alcoholemias positivas, o sea, aquellos que eran positivos para alcoholemia tenían traumatismo más severo que aquellos que no estaban alcoholizados. Pero lo más interesante de este trabajo fue que no hubo una correlación entre el nivel de alcoholemia y la severidad del traumatismo. O sea que bastaba tener algún nivel de alcohol para estar más severamente traumatizado que los que no estaban alcoholizados. Y no importaba que ese nivel de alcohol fuese poco, mucho, una copita, 2, 10. Entonces realmente esto para nosotros fue muy importante para ver una realidad de lo que sucede en nuestro país. Y yo quiero llevar a esta reflexión.
Porque esto surge de la realidad que acabamos de ver en cifras. Hoy, mañana y pasado, 8 uruguayos no regresarán a cenar a casa, porque quedaron lesionados con distintos niveles de gravedad en algunas de nuestras calles, en algunas de nuestras rutas nacionales. Y lo que es más triste, 1 y a veces 2 cada día ya no regresarán más, porque esto es lo que dan nuestras tasas de mortalidad actuales. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué podemos hacer para revertir esto? La fórmula es harto conocida. Tenemos que respetarla a rajatabla y tenemos que trabajar en ella para profundizar en algo que está demostrado por evidencia científica, que son los pilares de acción y que son las recomendaciones internacionalmente aceptadas. Hay que gestionar adecuadamente la seguridad vial, hay que procurar vías y movilidad más seguras, vehículos más seguros, por supuesto, mejorar las respuestas sanitarias y usuarios más seguros. Un motociclista con casco es un usuario más seguro que un motociclista sin casco. Un motociclista no alcoholizado es un usuario más seguro, no solo para sí mismo, y este es el problema del alcohol, que no lo comparte el casco, por ejemplo. El que lleva efectos de alcohol no solo es peligroso para sí mismo, sino que es peligroso para los demás. Y tristemente, año tras año, tenemos que escuchar en las noticias que algunos de nuestros compatriotas y a veces niños han fallecido porque fueron embestidos por un ciudadano que iba alcoholizado en su vehículo. ¿Y cuáles son las buenas prácticas entonces que tenemos que defender? Las 8 acciones conocidas y que más rápidamente salvan vidas. No es un invento nuestro, esto es lo que maneja todo el mundo, esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso de cascos, el no uso de drogas de ningún tipo, esto incluye drogas de aceptación social como el alcohol, el uso de luces diurnas que protege sobre todo a los peatones, el respeto a la velocidad, a la velocidad fijada, porque el control vehicular depende en gran medida de la velocidad en la cual vamos conduciendo, el evitar el uso de celulares y de todo tipo de distracciones. Increíblemente, cada vez más arraigado en la sociedad, vemos ciclistas y motociclistas tecleando y pasando textos de WhatsApp con las manos sueltas arriba de un birro dado. El uso de los sistemas de retención infantil y de cinturones de seguridad para los hombres, aumentar la visibilidad en la noche y en el día también. Y por supuesto, también dependen muchos de la respuesta del sistema de salud los resultados finales. El problema es que nosotros, el sistema de salud, llegamos cuando el evento ya sucedió. Por eso, en esa lectura de que siempre estábamos en el momento después, surgió el movimiento Mayo Amarillo, tratando de nosotros incorporarnos como sistema de salud e incorporar e invitar a todos los actores posibles de la sociedad para estar un momento antes y aportar nuestro granito de arena en busca de la prevención. Yo les agradezco mucho la atención que me han prestado y bueno, quedo a las órdenes para todo lo que ustedes deseen comentar y abrimos si ustedes quieren un debate. Muchas gracias. Fernando, excelente como siempre, Fernando, y además con cantidades de sustento bibliográfico y de experiencia personal tan importante. Yo te quería preguntar, bueno, vos sabés que en 1900, estaba mirando un trabajo que yo hice hace 30 años, 1990, de mayo del 90 a mayo del 91, alcoholemias en fallecidos. Fue el primer trabajo que se hizo en el Uruguay. ¿Sabés que nos daba ahí 38% de muertos con alcoholemia positiva y superior a 0,8? En aquel momento era 0,8 lo que se hablaba como límite. Después fue 0,5, después 0,3, ahora 0,0. Hace 30 años, 38%. Pienso que hemos mejorado muy lentamente, son 30 años. Después, alguna reflexión respecto de eso. Era alcoholemia en fallecidos. Y bueno, y ahí también, ¿sabés lo que empezamos? Que fue el primer trabajo en América Latina, por lo menos, alcohol en humor vítreo, porque a veces estaban examinados y teníamos que sacar 3 centímetros, 1,5 centímetros de cada ojo de humor vítreo, y inauguramos también y los químicos hicieron una relación que fue bastante interesante entre el alcohol en sangre y el alcohol en humor vítreo. Bueno, pero ese es un comentario. La pregunta es, que alguna vez algún juez me preguntó,
cuánta presión resiste un casco. ¿Está medido eso, los cascos? ¿Cuántos kilos de fuerza puede soportar un casco? Y la segunda es si también previene el traumatismo maxilofacial, sobre todo pensando en los cascos integrales. ¿Y qué pasa con las cervicales, Fernando? Cervicales y Gracias, Guido. Voy a contestar lo que pueda, porque como le dije, yo no soy especialista en seguridad vial y mucho menos ingeniero. Sí, no, claro. Los cascos sí son sometidos a prueba, justamente a prueba de resistencia a la rotura, pero yo no sé cuál es el límite para el cual se le coloca al casco la habilitación, digamos. Porque no todos los cascos tienen la misma resistencia y sé que pasan por una prueba y si hay algún ingeniero acá en la sala seguramente lo va a poder explicar mejor que yo. Pasan por pruebas, sí, pasan por pruebas y eso los habilita o no para su uso. En cuanto al trauma maxilofacial, sí, solo los cascos integrales son los que lo protegen. Y la columna cervical, lamentablemente, el casco habitual que utilizamos no es una seguridad para ello. Ahora hay unos cascos, hay tipo un airbag de cuello que salió para ciclistas, que yo acá en Uruguay no he visto, que se desprende, se infla, digamos, en el momento en que bruscamente el ciclista va a caer, cuando cambia bruscamente de posición, y ese airbag sí, se habilita con un collar cervical y un casco, hace todo, hace casco y minerva, y lo deja realmente inmovilizado y le protege el cráneo. Pero hasta donde yo sé, los modelos que yo he visto, que se fabricaban en Suecia, los que yo vi eran para ciclistas. Desconozco si hay de eso para motociclistas. Porque lamentablemente hemos visto que a veces el casco protector protege el encéfalo, pero quedan después con paraplegias o con... Sí, claro. Antes de dar la palabra al doctor Grunberg, que tiene apagado el micrófono, le digo, ya veo que está Arturo Borges ahí, de repente él puede hacer algún aporte respecto al punto relacionado con el casco y la resistencia. Usted sabe que tenemos pruebas hemos participado de manera visual, las pruebas que se hacen en la Facultad de Ingeniería, y se toman dentro de parámetros universales de resistencia. O sea que la Facultad de Ingeniería hace pruebas desde hace muchísimos años, desde 2007, cuando la Ley de Tránsito 18.191, que crea después la 113, primero la UNACEB, y habíamos participado de las pruebas que hacía la Facultad de Ingeniería. Yo en realidad la carga que se le pone al golpe no la tengo, no la recuerdo, sinceramente. Sí que la Facultad de Ingeniería hace pruebas a los cascos que son importados basándose en parámetros universales que están aceptados en el resto del mundo y allí aprueba o no aprueba una importación de ese casco. De hecho, hay un sello, hay una especie de pegotín que el casco aprobado debe tener a los efectos de que se pueda reconocer por quien lo inspecciona, o más allá de, a lo mejor, por alguna posibilidad de reparación, tanto en lo civil, fundamentalmente en lo civil, de la reparación del daño, puede tener importancia que el casco sea homologado. Por lo tanto, la ciudadanía sabe que el casco tiene que ser homologado. Esto se luchó mucho por la gente de la UNACEB, y dentro de acá teníamos a Gaby, la doctora Gaby Lencina, que también participó mucho de esto, que quizás ella puede tener algún dato, porque participaba en la UNACEB, pero en nuestro país la importación se hace bajo estándares universales que pasan por la Facultad de Ingeniería. Ahora, en la presión que se hace para ver la resistencia, no la tengo en lo particular. Sí, es un comentario desde el punto de vista técnico. Yo soy perito, nosotros investigamos accidentes, y con un testimonio de la Universidad de Valencia, donde pudimos hacer nuestra especialidad, y nosotros vemos que también con el casco puesto se muere mucha gente, o en el caso, como dijo el doctor Guido Berro, las consecuencias son realmente, más que traumáticas, mortales. Y a veces, hoy lo que vemos mucho es que, como decía el doctor Machado, ¿cómo hacemos para pasar de un cerebro a otro cerebro? La importancia de colocarse el casco. Y es difícil, se va progresando de año en año, pero mientras no tengamos la formación adecuada y pensemos, porque yo le preguntaría al doctor Machado, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico y científico,
él da o abre un panorama de la gravedad que tiene no usar el casco. Pero, ¿qué hemos hecho desde el año 2007 para acá para convencer que la gente se ponga el casco? Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la formación, dicho con el respeto y la caridad que los puso Machado. Nosotros vemos que hay que, acá el desastre hunde sus raíces en la poca formación y educación que tiene la sociedad. Porque muy bien dijo usted, España logró reducir la muerte por alcohol, pero no bajo el nivel de espirometría. Sigue teniendo una espirometría para los profesionales, y tiene una tasa para el profesional y tiene una tasa para el aspirante. Sin embargo, ellos hicieron determinadas campañas y lograron por métodos de educación y centros de formación de conductores, lograron reducir esa tasa. Aunque tienen otra, ¿verdad? Pero también de 5 o 6 mil muertos bajaron a 1000. Y por el año pasado, 30 y pico de muertos, en 1000 y pico, hasta tuvo problemas el director general de tráfico, o la directora. Entonces, nosotros apoyamos esto que ha dicho Machado, que es irrefutable, lo mismo que con respecto del alcohol, cómo se trabaja, pero también necesitamos que exista la posibilidad de ir a la sociedad diciéndole por qué tiene que usar el casco. No la obligación de que porque es ley y está fuera de la ley, sino por qué tiene que usarlo. Y algunas de las cosas que explicó Machado podrían ser tomadas por los medios para llegar a mostrar la gravedad de la situación. José Grunberg tenía una pregunta. Yo lo que quisiera señalar, ¿cuáles son las acciones educativas en primaria y secundaria sobre el peatón y el vehículo y el conductor en la vía pública? Yo creo que es un modelo educativo que si se impone desde el niño, el adolescente y el universitario, es un evento educativo de gran proyección y de proyección de futuro. Eso es lo primero de todo. Lo segundo es lo llamativo que escuché, que el casco no es obligatorio. ¿Y lo tercero? No, tal vez yo me expresé mal. Es obligatorio, sí. Ah, bueno. Que la gente no lo cumple, pero es obligatorio. Es obligatorio, pero la pena para el que no lo cumple es muy baja. Sí, multas. Es muy baja. Y la otra cosa, que es una plaga nacional, para los que tienen que dormir de noche y los que tienen que vivir siempre, son las picadas que aumentan cada vez más. Y eso realmente, un individuo con una moto haciendo picada, yo prefiero un hombre con un revólver. Es mucho más inocuo. Pero con respecto a lo más importante de lo que yo considero que de lo que dije, es la educación en primaria y en secundaria. Pidieron la palabra Mauricio González y Carlos Juanbels, en ese orden. Buenas noches a todos. Yo soy el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rivera. Para mí es un gusto estar hablando con ustedes y con varias eminencias que hay sobre el tema del tránsito, como Arturo Borges, que estuvo por acá en Rivera haciendo un trabajo brillante en materia de cursos para conductores. Y todo lo que están hablando prácticamente nosotros lo vivimos en el día a día y nos damos cuenta en lo largo del proceso de más de 5 años adelante de una dirección general que lidiamos todo el día con los siniestros de tránsito. Están al orden del día. Nosotros les quiero comentar un poco la experiencia que tuvimos nosotros, que esto puede quedar, les puede servir a algunos del grupo. Y comentarles algo. Nosotros optamos en el 2015 seguir un lineamiento de trabajo basado en 3 ejes, en los cuales les comento que el primero y fundamental justamente es la educación. Educación, concientización y sensibilización. Nosotros teníamos una escuelita de tránsito que arrancó allá por el año 80,
inspectores que dictaban charlas pocas veces, y de ahí en más empezamos a mirar, y en el 2015 miramos para atrás lo que se venía haciendo y decidimos presupuestar una unidad de educación vial. Se prepararon inspectores con toda la parte pedagógica, con una inspectora retirada de primaria, y se empezó a trabajar conjuntamente con primaria. ¿Qué pasa con esto? Primaria, y tenemos pruebas a la fecha del resultado que estamos teniendo con los niños. O sea, nosotros cada vez que queremos implementar algo, de hecho nosotros hemos implementado muchísimas acciones de las que ustedes ven, ahora hablaban del uso del casco. El casco es obligatorio por una ley nacional, pero después en territorio, en las intendencias departamentales, hay intendencias que no la aplican. O sea, en Cerro Largo, si ustedes van, pueden andar sin casco. Eso es una realidad y no te van a multar, ¿no? Sin embargo, en Rivera sí, te van a multar por el casco y te van a multar por el chaleco. Nosotros tuvimos en el 2016 una gran batalla con la población con respecto al uso del chaleco. Por eso, y los niños, a través de las escuelas, ¿cuál fue el método nuestro para poder hacer que la gente utilizara el chaleco reflectivo? Porque no lo querían usar porque quedaba feo, se veían como luciérnagas, generaron movimientos, hicieron caravanas con bombas, motos, hicieron músicas, pintaban muros, todo contra el chaleco, y hubieron movimientos que se mueven a través de las redes sociales. En mi caso, mi casa fue afectada, el muro de mi casa fue todo pinturrajeado varias veces, afectado contra mi familia simplemente por hacer cumplir una ley que está aprobada del año 2013, pero como hay que reglamentarla en la Junta Departamental, o sea, para que la Intendencia pueda aplicar la multa, cuando nosotros enviamos el mensaje a la Junta y comenzamos a aplicar la sanción, o sea, empezamos a notificar que deberían utilizar, generó todo un movimiento fuerte de la población y fue una guerra, realmente, durante el 2017, el principio del 2017 hasta julio. ¿Cómo nosotros logramos vencer esa batalla? Porque hoy la gente está utilizando el chaleco reflectivo en la mayoría en la ciudad y ya no hay problema con esto, a través de los niños justamente. Nosotros utilizamos la unidad de educación vial, trabajando los niños, tienen que usar el chaleco, tienen que usar sistema de retención infantil, también acá es obligatorio, no en todos los departamentos, acá hay multas por eso. El sistema de taxímetros también tiene que tener, en Rivera tiene que tener el sistema de retención infantil para los niños obligatorio y también multan a los taximetristas. O sea, se aplicaron una serie de normas. Entonces los niños, cada vez que el padre llegaba a la casa o la madre sin el chaleco, el niño le reclamaba al padre, le reclamaba a la madre. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un método que justamente es enseñarle al niño que es su vida, que él tiene que proteger su vida más allá de que si tiene que subir a un vehículo o no. O sea, si no tengo el casco no subo, es mi vida. Si no tengo el chaleco no subo, es mi vida. Entonces los niños nos ayudaron muchísimo y logramos vencer esa batalla de la mano dada con primaria. Fueron los niños que nos ayudaron a enfrentar todo este problema. Miren que ahora contando sí parece poco, pero en su momento la presión que existía para el intendente de turno y para quien les habla, el director general, fue muy grande, muchísima, inclusive hasta estuvimos a punto de renunciar el cargo porque en un determinado momento después de aprobar la norma, la iban a vetar directamente porque la presión era muy grande de la población. Logramos pasar esto y bueno, y hoy por hoy hay un gran uso del chaleco, entonces creo que la educación es lo principal. El otro eje, obviamente, la señalización y un dato no menor que no se habló ahora, para el uso de todas las normas, la fiscalización tiene que estar. Ahora vamos a habilitar las dos últimas intervenciones y en ese orden van a participar Carlos Juanbels y después Gaby Lencina. Carlos. Muy bien. En primer lugar, como siempre,
y como no podía ser de otra manera, la exposición de Fernando brillante y poniendo el tema donde hay que ponerlo realmente. Nos conocemos todos los que estamos en esto, sabemos, nos conocemos la historia, y hay gente que viene trabajando y muy bien hace mucho tiempo. Ahí está Gaby, acabo de ver la imagen por ahí de otro de los compañeros de la UNACER, de la época en que yo estaba acompañando a Gerardo Barrio y ese primer equipo inicial con Gaby, con Rolando, con Paulete, con la, bueno, no quiero olvidarme de gente. Y entonces, y se hicieron cosas. Estas medidas que pone Fernando, estos 8 puntos que ponen, fueron también, fueron 4 primeros iniciales como medidas de alto impacto, y después los otros se fueron a desarrollar y se hicieron bien las cosas. Soy testigo porque trabajé de adentro de ello. Entonces la pregunta es ¿por qué seguimos estando mal? ¿Por qué la cosa no evoluciona como tiene que evolucionar? ¿Por qué no logramos pasar a ese 50%? Entonces la explicación uno no la puede buscar en un solo lugar. Es multifactorial el tema. El gran incremento de las motos, del parque automotor, de birrodados, aumenta exponencialmente las posibilidades de que de los incidentes de tránsito por la participación de este vehículo. Y bueno, y todos sabemos que el porcentaje altísimo de mortalidad que tienen los eventos con eso. Por otro lado, también hay un gran incremento del parque automotor propiamente dicho, pero con una invasión de vehículos de seguridad nula. Hay una invasión de vehículos chinos que en los test de seguridad de 0 a 5 puntos, en la enorme mayoría tienen 0 puntos. Entonces son muy baratos y se venden como pan caliente. Todo el mundo puede tener un auto por muy poca plata, con seguridad 0. En cambio, los autos que tienen seguridad importante son considerados de alta gama, y en vez, los organismos gubernamentales, en vez de favorecer la compra de esos vehículos, disminuyéndole la carga impositiva, son los que pagan más seguro, más patente. O sea, parece un elemento, tener un vehículo con altos índices de seguridad parece que fuera un elemento suntuoso. Entonces se paga mucho más dinero por eso. Y comprar un vehículo de bajos impuestos y seguridad 0 es lo que se favorece. Entonces, las medidas que por un lado se están tomando hacia la ciudadanía, que están bien pensadas, bien orientadas, por otro lado se contraponen favoreciendo el uso de vehículos cada vez más inseguros. Y bueno, no hay duda que la cosa viene por la educación, pero la educación tiene que también venir por parte de un incentivo importante de las autoridades de gobierno. Yo les confieso ahora, y saben mis compañeros de ese momento, me fui de la UNACER sin que me echaran, porque yo estaba oficiando de nexo entre la UNACER y la Universidad de la República, y se estaba conveniando para hacer trabajos de campo en todos lados, con la ciudad, con las distintas facultades. El último era un proyecto para la zona de Camino Maldonado y que motivó la renuncia, ¿verdad? Toda la zona hasta Villa García, por ahí, abarcaba
los barrios Bella Italia, todos los problemáticos, una zona de 40.000 personas, de 400.000 personas más o menos, en las cuales iban a trabajar unos 300 estudiantes, 100 y pico de docentes y todo lo demás. Todo ese convenio se llevó adelante y cambiaron las autoridades de la UNACEB y se denunció el convenio y se restringieron, no se incentivaron más esas tareas. Y bueno, sí, me fui y digo, pero yo no sé si Gaby puede saber más que yo, digo, si esto se ha continuado. La tarea de Lauro Paulete, impresionante lo que hacía a nivel de los institutos de enseñanza primaria y secundaria. No sé si en qué está, pero lo que quiero decir es que se hacían las cosas bien pensadas, pero como que la ciudadanía tampoco se empoderó de eso como lo hizo con el cigarrillo, por ejemplo, o como con alguna otra medida, como ahora con el uso del tapabocas por el coronavirus. No se le ha llegado, no se ha logrado llegar para que la gente haga ese clic que diga a la miércoles, esto es importante y de esto me tengo que cuidar. La gente sigue pensando que en la calle a mí no me va a pasar, que le va a pasar a otro. Y hay algo en el cual no le hemos sabido dar en el clavo para transmitir ese mensaje a la gente. El tratamiento de la enfermedad traumática pasa por la prevención primaria y por la cabeza de quienes circulan por la vía. No los abromo más. Un abrazo grande para todos. Un placer de ver a tanta gente que hacía tiempo que no veía. Un honor compartir con ustedes este minuto. Le damos la palabra a Gaby Lencina y finalmente al expositor para que cierre la jornada. Doctora Lencina. Bueno, buenas noches, gracias. Ya al principio agradecí tener la oportunidad de compartir con tantos amigos de tantos años en materia de seguridad vial y agradecer la presentación de Fernando, sumamente claro, para nosotros es muy útil la información que nos dio hoy. Le iba a comentar al doctor Guido Berro que nosotros tenemos norma técnica en nuestro país desde el año 81, o sea, la norma 650 del 81, pero que después ha tenido 2 revisiones, tiene una edición del 2010, que habla de, yo incluso la tengo acá a mano, porque habla de todo lo que es la parte de ensayo de absorción de impactos, los 4.000, por ejemplo, de Newton que tiene que tener cuando se hace una prueba, y todo esto es norma técnica nacional que tanto el LACTU como la Facultad de Ingeniería realizan las pruebas correspondientes para poder otorgar la certificación de los cascos que se usan en nuestro país. Sin perjuicio de eso, también se reconocen cascos con normas internacionales reconocidas, con normas técnicas internacionales. Esto un poco porque si el doctor quiere, digo, le podemos acercar la norma técnica. Esto es un decreto, primero fue departamental, pero después tenemos el decreto nacional de la ley nacional, que es del año 2009, ¿sí? Gaby, muchas gracias, me interesaría conocerlo, pero concretamente lo mío era una discusión puntual de que alguien esgrimía que usaba un casco de la construcción. Se ve mucho Maldonado, que van con los cascos de la construcción, y en la esfera judicial ese imputado esgrimía que el casco resistía más kilos que el casco de tránsito. Entonces el juez concretamente me pregunta a mí, como perito, ¿cuántos kilos resiste? Yo no pude contestarle en ese momento, por eso fue un poco una duda a título personal. Está bien, eso está todo en la norma técnica uruguaya y algunas internacionales de referencia también, o sea que... Podrías hacer una aclaración de que ese casco de la construcción no sirve, ¿no? Claro, no, es que la norma empieza, el primer artículo ya va diciendo cuál es el tipo de casco y específicamente con todas las características de
estructura, de conformación, de qué tipo de pruebas, o sea, no sirve el casco de construcción. Eso es... Yo lo que pude explicar ahí, que el de tránsito lleva además un cojín, lleva una amortiguación entre las capas. Exacto, tiene capas ¿cómo se llama?, de materiales que por el tema de la rigidez para poder absorber, o sea, está muy descripto, digo, yo acá no me da para mostrar, digo, pero tiene toda una serie de descripciones en cuanto a cómo debe ser conformado. Digo, nosotros le podemos acercar, si quiere, esta norma, ¿sí?, la norma técnica. Después, para no demorar, alguien refirió sobre el tema del uso del casco, que es una multa. Sí, es una multa económica el no uso del casco, pero solo a título informativo, no es que se aplique, se aplica en algunas circunstancias, ha habido algunos casos, es una falta penal el no uso del casco. Eso parece que nos olvidamos, porque es una falta penal tanto quien conduce como quien acompaña. O sea que en realidad estamos hablando de que si hacemos todo el proceso dentro de lo que es la ley de faltas, terminaríamos con conductores realizando trabajos comunitarios por no uso del casco, ¿sí? Después, felicitaciones a Rivera, que durante muchos años vino manteniendo esa tasa europea y que la tomamos de ejemplo, digo por Mauricio y lo que venían realizando a nivel de Rivera. Y un poco a Carlitos, Carlos, lo ideal siempre es que sean políticas públicas y que eso trascienda de un cambio de gobierno a otro. Evidentemente, cada asunción de gobierno asumen autoridades que tienen esa discrecionalidad en relación a qué productos o qué líneas de trabajo se siguen. Digo, para los que estamos en esto a veces nos cuesta mucho entender, porque a veces son políticas que nosotros sabemos que son totalmente efectivas. Pero bueno, pero son las reglas de juego así, o sea, quien asume la decisión política determina entonces en definitiva muchas líneas. Por eso lo que es importante de todo este tipo, y en especial en una instancia como la de Mayo Amarillo, es que estemos hablando independientemente de cualquier aspecto político, cualquier aspecto partidario, sino que lo único que esté en el tapete acá es la vida, y es la seguridad vial, y es la integridad de las personas en un espacio público. Entonces, por eso es importante que estemos todos pensando en ese concepto, ¿no? Políticas públicas que trasciendan cualquier gobierno y que se mantengan aquello que ha tenido resultado y que ha logrado resultados efectivos. Creo que por ahí nada más. Exacto. Bueno, doctor Machado, le damos la palabra para el cierre. En lo personal y en lo institucional estamos muy satisfechos con esto. Ya es tarde, lo único que me resta es agradecerles a todos ustedes, agradecer los comentarios, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, invitarlos a cada uno desde su ámbito, desde su lugar, por procurar mantener esto que acaba de decir la doctora Gaby Lencina. Esto va más allá de los partidos políticos, esto nos trasciende y nos involucra como ciudadanos, como uruguayos, y bueno, los políticos son uruguayos, tal vez nosotros que estamos desde el lado de la información más académica, aquellos otros que están desde el lado de que les tocó sufrir terriblemente la pérdida de un familiar, aquellos otros que están desde el lado de la ingeniería, aquellos que todos los actores podamos contribuir a través de la información, a través de un diálogo de intercambio lo más fraterno posible entre ciudadanos, a mantener lo que tenemos y a avanzar y profundizar en medidas que no buscan otra cosa que salvaguardar la vida de las personas, en este caso la vida de nuestros compatriotas. Así que bueno, nada más, muchas gracias a todos ustedes, ha sido un gusto reencontrarme con muchos que hace tiempo que no veía y muchas gracias a la Academia por el espacio que nos otorgue para poder llegar a tanta gente. Muchas gracias.